parte, entonces vamos a ver esto. Este material yo ya les coloqué en la plataforma, después pueden fijarse, inclusive ni hace falta que se fijen porque la parte teórica a nosotros en el examen no aparece. Entonces, obviamente si vamos a hacer algo nuevo, necesitamos ver la base principal, el pilar fundamental, por decirlo. Por eso es que no podemos empezar directamente ejercicio, porque queremos saber algunas cuestiones de estadísticas que están relacionadas a lo que vamos a mirar. Habíamos dicho en la primera parte que estadística se divide en dos ramas fundamentales, que era la descriptiva y la inferencial. Nosotros la descriptiva ya desarrollamos alguna vez cuando estábamos en estadística básica, por decirlo. Y todo lo que nosotros estamos viendo ahora es la estadística inferencial. La estadística inferencial es una parte de la estadística que es más ciencia que otra cosa. ¿Por qué? Porque la primera parte, que es descriptiva, es más arte, más así lógica, por decirlo. Pero este sí es más ciencia. Y de alguna forma, la base fundamental de todos los ejercicios que tienen que ver con estadística inferencial es en base a las probabilidades. Por eso es que se acuerdan y se acordarán cuando estábamos, por ejemplo, ya resumiendo nuestros coeficientes de correlación y de determinación, y que decíamos, por ejemplo, el 84% del comportamiento de tal cosa, el 90% del comportamiento de tal cosa. Entonces estamos cuantificando, y cuando nosotros estamos hablando en términos porcentuales, en verdad lo que estamos hablando es de probabilidad. ¿Por qué? Porque yo digo, hay un 84% de probabilidad de que el comportamiento del ahorro quede explicado por el ingreso, algo por el estilo. Entonces, a eso nosotros le decimos probabilidad y nos cuantifica. Podemos nosotros ya trabajar sobre un número y ese número nos permite entonces tomar las decisiones en base a las evidencias numéricas que tenemos. Bueno, entonces una introducción rápida. Ahora vamos a ver esto que se llama introducción al análisis de regresión lineal múltiple. Nosotros estábamos ejercitándonos con análisis de regresión lineal, pero era simple. Simple significaba que tenemos solamente una variable independiente y tenemos una variable dependiente. En este caso, a partir que me dice múltiple, entonces ya nos está indicando de que ya tenemos dos o más variables independientes. Y vamos a tener siempre una variable dependiente. O sea, ¿qué significa eso? Si la vez pasada nosotros estábamos diciendo y es igual a, por ejemplo, f de x, ahora yo puedo decir, por ejemplo, y es igual a f de, y ahí ya puedo empezar a nombrar diciendo x sub 1, x sub 2, x a la n, o sea, x sub n. Cuando digo sub, es el índice que está ahí en la base, y que vamos a ver enseguida, de hecho, en la presentación también. Entonces, a partir de dos variables independientes, yo ya hablo de una regresión múltiple. En este caso, nuevamente recae en lo que es lineal. ¿Qué significa eso? Si nosotros estábamos graficando en la primera parte y era simple, ¿se acuerdan que teníamos como gráfico una recta? En este caso, si yo tengo, por ejemplo, dos variables independientes, x sub 1 y x sub 2, yo puedo hablar de que esa viene a ser mi base. Y la y, que en este caso es mi variable independiente, puedo decir que es la altura. O sea, ¿qué significa eso? Que gráficamente encontraríamos nosotros dentro de un ejercicio de análisis de regresión múltiple un plano. ¿Por qué? Porque si era una recta en x e y ahora voy a tener dos variables independientes, eso significa x e y en la base, en un espacio tridimensional. En un espacio tridimensional nosotros tenemos x, y z. La x y la y siempre es Profe, la base. Sí, discúlpame, no sé si vos estás proyectando algo, pues a mí no me aparece nada. yo veo que sí se ve. A ver si me ayudan, chicos. Solamente ¿Ustedes me ven? aparece unidad 3, introducción de análisis. Ah, no, Sí, todavía no pasé. Ah, ok, ok, ok. Pensé que ya Ah, estaba proyectando. no, todavía no. No, estoy dándoles una introducción nada más. Después vamos a leer lo que viene después. Perfecto. Sí, yo veo que está proyectado porque me aparece con una cosita roja.
Bueno, entonces les decía que si yo tengo entonces en el plano X e Y, entonces ahí tenemos una recta. Pero en este caso, si yo tengo dos variables independientes, X sub 1 y X sub 2, ese viene a ser ahora mi X e Y en el plano. Y la Z, que es la altura, entonces viene a ser en este caso lo que sería mi Y. Entonces tenemos un plano. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos después ya tres variables independientes y cuatro y cinco, ahí ya no podemos hablar de una gráfica. ¿Por qué? Porque solamente podemos graficar en el plano tridimensional. La cuarta, la quinta, la sexta ya son espacios vectoriales y ahí ya es un poco más complicado. De hecho, cuando vamos a hacer también con tres o cuatro variables, lo que se hace generalmente es determinar cuál de del conjunto de variables independientes que tenemos, cuáles son las dos variables que tienen mayor peso, por decirlo. Y entonces seleccionamos esos dos y ahí empezamos otra vez a jugar con los números, por decirlo. Bueno, entonces, ahora sí. Profe, Señorita, una consulta porque antes de lo que estabas mencionando, a mí me salía solamente una portada. No sé si estabas mostrando algo, explicando, y a mí no me estaba saliendo. no, no, no. Yo tenía solamente esta que estaba ahí. Estaba ahí. Ah, Esta sí, está bien entonces. Sí, Gracias, sí. profe. Todo lo que yo dije es una introducción. Yo no estoy todavía leyendo nada del gráfico. Perfecto. Bueno, ahora sí. El análisis de regresión múltiple. ¿Qué es? Me dice, es un modelo con más de una variable exógena. Cuando hablamos de variable exógena, son variables externas. ¿Qué significa eso? Son variables que si yo estoy estudiando algo, yo no tengo el control sobre ese algo que está afuera. O sea, yo quiero estudiar, no sé, por decirlo, quiero estudiar mi ahorro. Mi ahorro quiero estudiar en forma independiente. ¿Cuáles son los valores o cuáles son, por ejemplo, las variables que inciden sobre mi ahorro? Y en este caso, por ejemplo, yo tengo mi X sub 1, sería, por ejemplo, el salario que percibo en la oficina. Y mi X sub 2, por ejemplo, sería el salario que percibo en la universidad donde estoy. Entonces, ahí tengo mi X sub 1, que es mi salario de la empresa, o sea, de la oficina, y mi X sub 2 es el salario de la universidad donde enseño. Y ¿qué son esas dos cuestiones? Son mis variables exógenas. ¿Por qué? Porque eso obviamente es de afuera, es de la oficina, es de la facultad, no tiene nada que ver conmigo acá en mi casa. Si yo genero ingresos, sí es otra cosa desde acá, pero en este caso los ingresos vienen de afuera para mí. A eso le llamamos una variable exógena. ¿Y qué es lo que va a ocurrir siempre que hagamos cualquier tipo de estudio? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos estudiar cualquier variable económica, empresarial o lo que sea, vamos a tener que sacarlo de afuera, o sea, del mercado en este caso para nosotros cuando estamos en ciencias empresariales. Y a veces se le dicen variables exógenas. Las variables exógenas, así como les dije, no tenemos el control sobre ellas. Tenemos que registrar tal cual encontramos en el escenario donde nos estamos moviendo para la investigación, incluida en el modelo y la forma funcional que representa la relación entre las variables. Es lineal en los parámetros. Ahora vamos a ver enseguida qué significan parámetros. Parámetros, para que sepan también, pero está explicado en las siguientes presentaciones. Cuando yo hablo de parámetros, hablo de población. Yo creo que ya les había dicho también alguna vez cuando empezamos con estadísticas. Cuando hablamos de estimadores o cuando hablamos de estadísticas o estadísticos, entonces ahí estamos hablando de indicadores que son de tipo muestral. Cuando nosotros estábamos haciendo nuestro análisis de regresión lineal en la primera parte, que era la simple, ¿qué pasaba ahí? Y ahí teníamos una muestra. ¿Por qué? Porque siempre nos decía, no sé, en un supermercado se registraron 10 precios, no sé qué cosa. Entonces, si me está hablando de que tomamos 10 o 20 o 30 observaciones, esos son estadísticos. ¿Por qué? Porque viene o proviene de una muestra lo que nosotros queremos de alguna forma calcular. Ahora, si yo hablo de parámetros, ya estoy hablando en forma poblacional, o sea, proviene de la población. ¿Población qué significa? El recuento total de las características que yo estoy tratando de medir de alguna forma, completo, que le llamábamos censo.
Cuando hablamos de censo, entonces me está diciendo que estamos estudiando toda la población. Y la población que puede ser población de animales, población de personas, población de cualquier cosa. Entonces me dice, es lineal en los parámetros. Eso significa que yo voy a tener, por ejemplo, 3, 4, 5, me va a dar una constante y esa constante que proviene del parámetro, entonces es lineal, significa que no va a tener una curva, así, una cuadrática, una cúbica, una exponencial, nada. Por eso es que le llamábamos al principio modelo de regresión lineal múltiple. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una constante que no está elevada, por ejemplo, al cuadrado. Otra cosa también, para que ya distingan bien. Cuando yo hacía mi y es igual a f de x, entonces ¿qué yo tenía? Y es igual a, por ejemplo, 4 menos 2x. 4 y 2 eran mis coeficientes. Uno era mi coeficiente de intersección y el otro era mi pendiente, coeficiente de pendiente. Entonces, ¿qué eran esos? Y se fijan que la x estaba elevada a una potencia y su potencia era x en la primera. Acá también, ¿qué va a pasar? Cuando yo hablo de ese x sub 1, que es el ejemplo que les había puesto del salario que recibo de la empresa, entonces ese x sub 1 va a ser x sub 1 elevado a la primera. Y el x sub 2, que era el otro salario, entonces va a ser x sub 2 elevado a la primera. Yo no voy a tener x elevado al cuadrado o x elevado al cubo. Por eso me dice, es lineal en los parámetros. ¿Por qué eso? Porque a partir que yo tengo 3 o 4 o 5 variables, entonces ya les adelanté también que tenemos que elegir 2 o 3, pero eso no significa de que los demás vamos a tener que prescindir de ellos. No, nosotros igualmente tenemos que tomar y tenemos que poner en una bolsita por ahí y esa bolsa tenemos que observar también, que por ahí más adelante podemos hablar de esa bolsa. Y estos últimos son estimados a través del análisis de regresión. Esos parámetros es poblacional. Yo tomo una muestra, entonces lo que voy a usar va a ser un estadístico. Ese estadístico, ese estimador me va a permitir estimar al parámetro poblacional. Porque si yo estoy extrayendo una muestra de una población, entonces, ¿qué implica eso? Que si utilizo técnicas de muestreos que son aceptados, entonces indica que mi muestra tendría que tener una relación o tendría que responder al mismo comportamiento de la población de la cual se extrajo. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos en estadística, que yo tomo una muestra, empiezo a determinar algunos indicadores estadísticos que pueden ser promedio, media, mediana, varianza, desviación típica, todo lo que ustedes ya conocen. Y entonces eso yo utilizo como estimador y digo, poblacionalmente esto ocurriría tal cosa. Y que de hecho, creo que en la tercera o cuarta unidad por ahí vamos a hacer teorías de estimaciones. Así que este semestre está interesantísimo. No tienen que faltar. Bueno, después me dice acá la ventaja. ¿Cuál es la ventaja del modelo de regresión múltiple? Y la ventaja, antes de leer esto, es que generalmente y totalmente de alguna forma todo lo que nosotros experimentamos todo el tiempo a nuestro alrededor como fenómeno en la vida real no está determinada solamente por una sola variable, que creo que habíamos hablado alguna vez también cuando empezamos con eso, que les había dicho que ustedes tuvieron en cuenta para estar en la Universidad Americana en Ingeniería Comercial, y ahí entonces montones de cosas que vienen detrás de ustedes, en el sentido de por qué eligieron esa elección, entonces tiene montones de variables por atrás, esas variables exógenas que le decíamos. Entonces, la ventaja que tiene el modelo de regresión múltiple es que yo me puedo aproximar más a algo relativo y que es real, por decirlo, en el sentido de que se acerca un poco más a la realidad que solamente estar diciendo que una variable depende de una sola otra variable. Entonces, por eso, esa es la ventaja que tiene la regresión múltiple. Es que nos permite utilizar más información disponible para estimar a la variable dependiente. En otros términos, por decirlo, de lo que acabo de decirles. En algunas ocasiones, la correlación entre dos variables puede resultar insuficiente para determinar una ecuación de estimación confiable. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que era la correlación? La correlación me indica el grado de asociación entre las variables involucradas en un estudio. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi correlación también va a ser, en este caso, diferente. ¿Por qué? Porque como tengo dos o tres variables independientes, cada variable yo tengo que estudiarla en forma independiente,
o sea, en forma sola o en forma aislada, por decirlo, y tengo que decir que las demás se mantienen constantes. Así como ustedes habrán estudiado alguna vez en economía, la palabra ceteris paribus. ¿Se acuerdan de ceteris paribus? Entonces, eso también ocurre aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo voy a, por ejemplo, otra vez mi ejemplo, yo tengo entonces mi ahorro en función a dos ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que hacer mi análisis de mi ahorro con mi primer ingreso, o sea, con mi X sub 1, por un lado, y tengo que ver la correlación entre los dos. Por el otro lado, tengo que hacer con el ingreso 2, que es mi X sub 2, y con mi ahorro también. A eso se refiere cuando me está diciendo acá, determinar la ecuación que sea más confiable. ¿Por qué? Porque ahí nos va a decir, si me dice, por ejemplo, no sé, por decirle, en el primero me da 84% y en el segundo me da un, no sé, 60%. 60% está justito en el borde donde yo empiezo a tolerar o empiezo a aceptar algo como que va a ser bueno mi modelo de regresión. Entonces, entre 84 y 60, obviamente, la X sub 1 tiene mayor ventaja por el hecho de que tiene mayor peso en la explicación del ahorro en este caso. Entonces, eso es lo que se hace cuando estamos realizando este tipo de ejercicios, que voy a tener tantas correlaciones como variables independientes tenga dentro del modelo. Sin embargo, si agregamos los datos de más variables independientes, podemos determinar una ecuación de estimación que describa la relación con mayor precisión. Parecería que estaba leyendo todo y ya me adelanté a eso. No leí esto, le soy sincero, no leí hoy. Pero como ya vengo enseñando cada semestre hace como 2 o 3 años, entonces ya muchas veces me sé de memoria. Bueno, y acá está lo que nos interesa a nosotros. Este es nuestro modelo de regresión y por favor les pido encarecidamente, ustedes están terminando ahora su carrera. El siguiente semestre, si ya no empezaron a hacer sus tesis, traten de hacer un modelo econométrico. A este se le dice un modelo econométrico, un modelo de regresión múltiple. Es mucho más interesante presentar en una tesis, por ejemplo, una investigación que un plan financiero, porque en el 99% de los casos de las tesis son planes financieros, que jamás podría decir de que no es interesante o importante. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Yo hago mi plan financiero solamente para deshacerme de mi carrera y terminar y ya ser el profesional, por decirlo. Nunca más ni van a mirar siquiera el plan financiero. Otra cosa es que si en sus ideas están, por ejemplo, llevar a la práctica ese modelo de plan financiero o ese modelo de negocio que están proyectando. ¿Por qué? Porque quieren ser empresarios en el día de mañana. Ahí obviamente está, pero totalmente explicado y de alguna forma es 100% efectivo lo que están haciendo. Pero si lo van a hacer solamente para la parte académica y deshacerse de todo, entonces ahí se quedó para nada. Pero si hacen una investigación utilizando modelos predictivos, imagínense lo que es eso. Inclusive pueden ustedes después ampliar esa investigación y en algún momento dado publicar y dedicarse después a hacer investigaciones. Hay poquísima gente que hace investigaciones en este campo, en el campo empresarial. La mayor parte de las investigaciones provienen de áreas de salud y bueno, tampoco tenemos el gran número, pero por lo menos lo que más se hace son eso. Y más se hacen también cuestiones que tienen que ver con aspectos sociales, no mucho de empresarial. Hay pocos que desarrollan temas empresariales. Ahora mismo, por ejemplo, tengo dos alumnos que están haciendo su tesis, ya empezaron ellos a hacer su anteproyecto, ya presentaron, y una va a ser sobre una implementación de cuestiones organizacionales a una empresa que requiere un orden dentro de su organización, por decirlo. Entonces se va a hacer todo lo que implica diagnóstico, levantar las debilidades, las fortalezas y a partir de ahí, entonces proponer un ajuste o proponer de alguna forma una solución a eso que
están pidiendo los dueños, pero es algo cierto, o sea, es una empresa reconocida que se da cuenta de que por no estar organizado, entonces necesita un soporte. Entonces el mejor soporte que puede existir en este momento para ello es alguien que quiere desarrollar una tesis o una investigación, y eso va a hacer. Y el otro muchacho va a hacer sobre motivación laboral. Quiere saber el grado de motivación que tienen los empleados de una empresa y en relación a un sistema que están usando, por ejemplo. Tampoco es un plan financiero. Entonces, fíjense, ese tipo de cosas es lo que tienen que desarrollar y van a ver de que si les gusta el tema, va a ir así solita, por decirlo. Bueno, ahora otra vez, nuestro modelo de regresión múltiple, la ecuación general está dada de esta forma. Y fíjense, yo ya conozco algunos, ¿sí? La y va a ser siempre mi variable dependiente. Ahora le vamos a llamar también de esta forma, variable aleatoria o variable de respuesta. Acuérdense de esas palabras que podemos utilizar o que vamos a utilizar después cuando empecemos nuestros ejercicios. Esta beta sub 0 es lo que la vez pasada nosotros le llamábamos A. Y la beta sub 1 es lo que la vez pasada le llamábamos B. Yo puedo también decir a este C y así sucesivamente. Entonces, estos son parámetros poblacionales desconocidos y es lo que nosotros vamos a querer determinar ahora. O sea, nuestra función ahora, o lo que nos trae aquí, es encontrar beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llegar a trabajar solamente con dos variables. Si queríamos trabajar con más variables, ya no va a ser una lineal múltiple. Ya necesitamos caracterizar con otros tipos de ecuaciones, una parabólica, una exponencial, una trigonométrica, y ese sí ya es más complicado. Nosotros hacemos lo que encontraríamos en la parte de variables económicas, y por lo menos hasta dos es lo que podemos hacer. Más de eso ya tendría que ser así expertos en el tema de estadísticas, que generalmente se hace así. Ustedes, por ejemplo, no sé, van a ser ingenieros comerciales y quieren hacer este tipo de modelos, entonces trabajan en coordinación con alguien que conoce de cuestiones de estadísticas. ¿Por qué? Porque a veces también que ocurre que cualquiera quiere hacer, pero no es así. Todo esto tiene un soporte científico y tiene que saber qué hay detrás. Detrás de esto hay un mundo aparte. Con eso ya les digo, ese mundo en paralelo que se habla tanto, ahí están estas cuestiones. Bueno, entonces lo que yo voy a querer necesitar, o lo que voy a querer hallar, entonces va a ser esta beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Y lo que vamos a tener que utilizar siempre es este mu sub i. Este mu sub i es lo que le llamamos error aleatorio. Cuando nosotros hablamos de aleatoriedad o hablamos de muestra aleatoria, estamos diciendo que cuando hicimos el recuento o cuando hicimos el registro, seleccionamos utilizando técnicas de muestreo. No fue así, por decirlo, por juicio o al azar o porque a mí se me antojó. Lo que me está diciendo cuando me habla de aleatoriedad o al azar, entonces está implicando eso. ¿Y cuál es la idea de eso? La idea es de que no haya un patrón definido dentro del fenómeno que estamos estudiando. ¿Qué significa un patrón definido? Ustedes están 30 o 40 en este curso, por decirlo. Si yo les doy a ustedes y que me tienen que registrar algo, no sé, vayan a preguntarle a la gente cuando estamos en modo presencial, a la noche hay, no sé, 4.000 personas sin problema. Bueno, 4.000 es una exageración, pero hay 1.000 personas seguramente a la noche. Entonces les digo, bueno, van a salir en grupo o se van solitariamente, o sea, se van de a uno y quiero que registren a 20 personas utilizando este criterio. Entonces, ustedes 30 se van, hacen lo mismo y me van a traer totalmente diferentes sus registros. Nunca, jamás vamos a encontrar de que hayan tomado lo mismo en el sentido de que los resultados van a ser iguales. Van a diferir sí o sí. A eso se le dice una aleatoriedad. ¿Por qué? Porque no es que a uno le salió de una forma y al otro también le va a salir así y a los 30 le va a salir así. Si ocurre eso es porque hay un patrón definido y en este caso no tiene que existir eso. De hecho, de eso se ocupa la estadística.
Bueno, parámetros poblacionales ya les expliqué qué significa beta y demás. O sea, significa que son números que guardan relación con los registros que están en la población. Esto nosotros bajamos a un modelo muestral y ahí yo puedo hablar de, por ejemplo, A, B, C o puedo hablar de, no sé, beta sub 0 pero minúscula, beta sub 1 pero minúscula y así. Eso vamos a ver también enseguida. Y seguimos. Ahí está. En este caso me habla ya de la variable dependiente que siempre es la i sub i. ¿Qué significa esta sub i? Me está indicando la observación que tiene. O sea, si yo digo, por ejemplo, 1, 2, 3, entonces estas son las observaciones que tiene. Cuando hablo de sub i, entonces viene a ser la cantidad de muestras que yo puedo estar teniendo escondido, por decirlo aquí. Si yo tengo, por ejemplo, un par de números y ese par de números, por ejemplo, son 10. Entonces, este i me está indicando que hay 10 observaciones. Ya sabemos que la i es nuestra variable dependiente. En la presentación anterior hablamos de betas, que son los parámetros, y acá hablo de x sub 1, x sub 2. Cuando yo hablo de x sub 1 es esto, que el 1, el 2 y la k son subíndices, no está elevado al cuadrado por decirlo. Tampoco digo x1 porque no es x1, es x sub 1. ¿Qué son x sub 1, x sub 2 y x sub k? Son las variables exógenas o independientes. Le llamamos también variables matemáticas. Como le llamamos también a la variable dependiente, le llamamos variable aleatoria o le llamamos también variable de respuesta. A las X se le llaman variables matemáticas o también se le dicen variables de predicción. Por ahí si se acuerdan, entonces es lo mismo. Y la mu, que son las perturbaciones o error. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con una muestra, esa muestra siempre va a generar un error. ¿Por qué? Porque como no es poblacional, entonces hay informaciones que yo estoy obviando o en todo caso estoy tomando como que conozco de que existe esa posibilidad de que yo esté en un error, entonces tengo que cuantificar. Creo que ya les había dicho que el error yo ya tengo que tener controlado desde el momento que voy a determinar el tamaño de la muestra que tengo que elegir para estudiar algo. No es que, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes van a hacer ahora sus estudios o sus tesis o lo que sea, y no es que van a hacer, por ejemplo, encuestas, y no es que van a ir a hacer 100 encuestas o van a hacer 50 encuestas. No, eso se tiene que calcular a partir de una fórmula. ¿Por qué? Porque en el momento que yo estoy defendiendo mi investigación, yo tengo que mostrar de que hay selecciones o en todo caso, yo usé cosas científicas o métodos científicos para poder hacer eso. No hace ya por antojo. Entonces, cuando yo voy a determinar mi tamaño de la muestra, ya tengo que elegir mi error. ¿Por qué? Porque el error forma parte del cálculo. De hecho, uno de los que más se utilizan es, por ejemplo, n. N es para caracterizar el tamaño de la muestra. ¿Y es igual a cuánto? Y me dice, por ejemplo, que es z al cuadrado por p por q sobre error al cuadrado. El error generalmente se toma más o menos 3,5%. O sea, eso es lo que yo puedo tomar como error. ¿Y qué significa 3 o 4%? 3,5. Que de cada 10 que yo tomo para realizarle la entrevista o encuesta, entre 6 y 7 nada más son los que yo voy a tomar como válido, por decirlo. Y esos 3 que tengo ahí, entonces, el error que genera. ¿Y qué significa ese error que genera? Que si yo tomo una persona, esa persona me está hablando por 100, por 1000 o, no sé, 100.000 personas. Depende ya de la razón que tenemos en relación a la cantidad poblacional y a la cantidad de la muestra. Y esos 3 que son, entonces me está diciendo que no me va a dar la información que yo necesito. En todo caso, me va a dar, pero me va a mentir. O no va a hacer lo que ocurre en la población, sino ocurre solamente en la muestra. Entonces, yo ya tengo que controlar eso antes de hacer cualquier cosa en calle o en trabajo de campo que le decimos. Y eso tengo que cuantificar y tengo que tener en cuenta que al utilizar una muestra siempre van a haber fallas muestrales. Y esas fallas muestrales están contenidas en este mu sub i, que son las perturbaciones o error, que nosotros le llamamos error típico y que vamos a calcular también hoy. Hoy va a ser fácil, ¿por qué? Porque cuando le pillamos cómo se hace,
Así corremos el Excel y ya está. No va a ser así como la vez pasada. Ahora, para interpretar es lo que nos va a llevar un poco de tiempo. Bueno, y acá les explica cada uno. Y ahí está lo que ya les adelanté también. Beta sub 0 es mi intersección. Cuando yo voy a hablar de beta sub 0, todos los demás tengo que decir que están constantes. Por eso me dice, representa el efecto medio, o sea, el promedio, aumento o disminución. Si me da positivo acá mi beta sub 0, entonces es un aumento. Si es negativo, es una disminución. De las variables excluidas en el modelo sobre y, cuando x sub 1 y x sub 2 son ceros. Este es 0 y este es 0. Beta sub 1 representa el cambio en el valor medio de la variable dependiente causado por cambios unitarios en x sub i, manteniendo constantes x sub 2, x sub 2, x sub k, efecto neto de x sub 1 en i. Entonces ahí ya me está diciendo que mantenemos constante todos los demás y hacemos el cálculo sobre solamente esta beta sub 1. Y la beta sub k, yo puedo hacer también para 2, para 3, pero la k ya es la generalización, entonces me dice, representa el cambio en el valor medio de la variable dependiente causado por cambios unitarios. ¿Se acuerdan a qué le dice ese cambio unitario? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? Por cada un punto adicional en tal cosa, por cada $1 adicional en tal cosa. Entonces, siempre que hablábamos de 1, entonces estábamos hablando de cambios unitarios. Cada vez que aumenta en una unidad X, ¿cuánto es el impacto en Y? Eso me está diciendo en esto. Y el efecto neto. ¿Por qué el efecto neto? Porque como yo voy a trabajar con x sub 1 y digo que el otro es 0, entonces es neto. Y voy a decir bruto si ya estoy considerando completamente. Es complicado y no se hace el tema de explicar en forma conjunta. Se tiene que hacer cada uno. ¿Por qué? Porque está el supuesto ese que les dije que es el ceteris paribus de economía. Es complicado eso porque es como si fuera que yo le digo, en el ejemplo que les puse, es como si fuera que yo le digo, bueno, voy a ver mi ahorro, cuánto saco de mi ingreso uno y el otro se mantiene cero, por decirlo. O sea, es como si fuera que no percibo, por decirlo. O en todo caso, cuando ya voy a decir mi ingreso 2, entonces le voy a decir al otro cero, vos no existís, algo así. Es Argel, no es cierto, pero en forma conjunta es muy complicado entender cómo se da esa situación. El coeficiente de determinación ya conocemos, ahora le decimos coeficiente de determinación múltiple. Y es la R cuadrado tal cual como le conocemos. ¿Qué le decimos? ¿Cómo le decimos? Hallamos el cuadrado del coeficiente de correlación, elevamos al cuadrado y al tener eso multiplicamos por 100. Y entonces voy a decir el 80% del comportamiento de la variable ahorro queda explicado por el ingreso 1 y el ingreso 2, por decir. Entonces, mide que también la regresión múltiple se ajusta a los datos. Se calcula igual a como en regresión lineal. De memoria saben ustedes. Y este ya es nuestro modelo de regresión múltiple. Acá vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios. Entonces me dice el modelo de regresión. Aquí el problemita que van a tener al principio, como en regresión lineal simple, va a ser que tienen que discriminar cuál es y cuál es x sub 1 y x sub 2 al principio. Al principio. Cuando yo leo ya tengo que hacer esa distinción. Si me hice un poco más en el ejemplo, por decirlo, entonces, bueno, leo un poco más para entender. En este caso me dice, utilizando la siguiente información sobre peso, talla y edad. Entonces acá, peso, talla, edad. ¿Qué es la talla? La altura, ¿verdad? ¿Qué es la talla? ¿Qué le dicen ustedes talla? Bueno, ustedes le dicen, por ejemplo, nosotros le decimos talle 32, talle 34, talle 35. Eso es para la ropa. Y la edad, obviamente sin problema. El peso. ¿Quién depende de quién? El peso depende de la talla y de la edad. La talla depende del peso y la edad. O la edad depende del peso y la talla. Y ahí viene el kilómetro. ¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar a decir, pero este es así, o es así, o es así. Bueno, vamos a hacer. Plantear el modelo de regresión. Hallar la ecuación estimada explicando el significado de los coeficientes. ¿Otra vez explicar? Sí, otra vez hay que explicar.
hallar el coeficiente de determinación múltiple y predecir, y ahí está, que la vez pasada no les dije, pero fue a propósito. En el 90% de los casos, cuando hay una predicción que tengo que hacer y me dice en este caso, prediga el peso, entonces ahí me está diciendo ya, ahí está el tips que yo necesitaba, TIP, que yo necesitaba para saber quién es X, quién es Y y quién es el otro X. Si me está diciendo que hagamos la predicción del peso, entonces me está diciendo que el peso es mi variable dependiente, o sea, mi Y, y que la talla y la edad entonces son mis variables independientes. Y hagan esa lógica, el peso. Entonces, y ahí obviamente no va a ser lo mismo una persona que tiene 2 años que alguien que tenga 7 años, ¿verdad? Entonces, fíjense la edad cómo directamente repercute en el peso. Y también la talla. ¿Por qué? Porque la talla, obviamente, uno de 2 años y otro de 30 años no van a ser iguales. Entonces, el peso está en función a la talla y en función a la edad. Y ahí, asunto terminado. Bueno, después aquí ya es guía de ejercicio, cualquier duda, gracias, chao, chao. Ahí está entonces nuestra presentación. Ahora nos vamos a mirar nuestros ejercicios. Espero que hagan lo que están haciendo la mayoría, que hagan conmigo a la par. Yo siempre les doy tiempo para que ustedes también puedan hacer conmigo. Es complicado, ¿por qué? Porque en la pantalla no veo todo, pero si son así prácticos, pueden trabajar en doble pantalla. Inclusive hay gente que a veces me dice, no veo, profe, y le dice el otro, yo veo en el celular la grabación o lo que estamos dando de clases y está trabajando en su computadora ahí. Bueno, perfecto, nos vamos entonces. No sé si hay alguna consulta hasta aquí, chicos y chicas. ¿Algo que quieran profundizar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe, sí, claro. Bueno, sí. Ya, perfecto. Seguimos entonces. A ver, un ratito. Voy a, voy a mirar algo. Ya. Bueno, perfecto. Está entonces. Vamos a mirar nuestros ejercicios. Voy a sacar mi cámara para que cuando estén estudiando no vean mi cámara ahí en el... Ahí está. Ok. Ahí está. Bueno, antes que nada, si no van a hacer los ejercicios conmigo, igualmente tienen que hacer esto. Para hacer regresión múltiple en Excel, primero tenemos que instalar una herramienta. ¿Por qué? Porque no tengo esa herramienta en mi computadora. Vayan a datos. Vayan a datos. Yo ya estoy en datos. Este es fórmulas, esto es datos. Fíjense en todas las herramientas que tengo en datos. Y se van a dar cuenta que no tienen esta ventanita que está aquí. En el margen derecho superior. Análisis de datos, dice. Si tienen, perfecto. Por ahí ya usaron alguna vez, está instalado ahí. Si no tienen, entonces ahora vamos a instalar. Entonces, ¿cómo instalamos? Y fíjense, paso por paso les muestro. Entren en archivo. Vayan al último que se llama opciones. Última opción. Opciones. La última opción, opciones. Entramos ahí. Doble clic. Y les da esta ventana. Entonces, archivo, opciones. En verdad son opciones de Excel. Opciones de Excel. ¿Cómo nos cuesta pronunciar esa P ahí? Opciones, porque algunos dicen opciones, como si fuera con 12. Bueno, venimos acá donde dice complementos. Complementos. En el penúltimo de abajo. Y fíjense que ustedes tienen esta herramientas para análisis VBA, ustedes tienen aquí en esta parte donde dice, fíjense algo. Acá me dice complementos de aplicación activos. Ustedes no van a tener este ahí.
¿Por qué? Porque todavía no instalaron. Ustedes van a tener herramientas para análisis VBA aquí en complementos de aplicación inactivos. Entonces, señalen ahí, así, señalen donde dice herramientas para análisis VBA. Señalen. Y nos vamos aquí abajo, abajo en el último donde dice complementos de Excel. Y fíjense que tienen otra vez montones de cositas, pero nosotros vamos a usar complementos de Excel. Entonces señalo ese y me voy a ir. Me voy a ir. Y ahí ustedes no tienen, o sea, le va a salir así porque todavía no tienen instalado. Euro Currency Tools, herramienta para análisis VBA. Y ahí cliquean. Y ahí le ponen aceptar. Aceptar. Y vayan a verificar en datos si ya aparece análisis de datos dentro de la ventana. Si les salió, siéntanse realizados y realizadas. Dígame, ¿cómo era que se dice? La experiencia. ¿Salió o no salió? Niños. Háblenme y dígame en el chat por lo menos. A mí sí me salió, profe. ¿Salió? Profe, Ya. en el chat están poniendo que sí. Sí, ahora estoy leyendo. Sí. Profe, yo tengo Mac ahí. Y bueno, y tenés que ver también, en el Mac es igual. No vas a tener... Por ahí cambia el nombre, pero buscas opciones o inclusive en el buscador ustedes pueden poner también opciones de Excel. Y ahí le va a dar el cosito. Bueno, a ver, les muestro otra vez. Salió, me dice William. Le muestro otra vez al compañero que tiene Mac. Simple por nuestra cara porque tiene Mac. Quiere decir nomás eso. Te vas a archivos. Hasta el último donde dice opciones. Busca en tu Mac, por ahí vos tenés con otra palabra, opciones. Y cuando entran en opciones de Excel, encuentran o buscan complementos. Inclusive vos podés poner en tu Mac también archivo, opciones, complementos. Y te viene trayendo. Cuando estamos en complementos, aquí en complementos de aplicación inactivos van a encontrar herramientas de análisis VBA. ¿Qué significa VBA? Está en inglés. Entonces, ponen así, señalan. O sea, ustedes van a señalar porque tienen acá. Y entonces se van aquí en la otra partecita donde dice complementos de Excel. Entran en IR, van en IR. Y ahí cliquean herramientas para análisis. Aceptar. ¡Tarán! Y ahí ya les tiene que dar análisis de datos. Te tiene que dar porque todos los semestres hay gente que tiene Mac y le salía así sin problemas. Bueno, a ver, seguimos entonces. Ya tenemos discriminadas nuestras variables. O sea, ya sabemos quién es y quién es x1 y quién es x2. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos a escribir ahí al lado, vamos a escribir al lado de la variable las letras. Entonces, este es peso, talla y edad. Entonces, vamos a poner para peso y este le vamos a llamar x1 y a este le vamos a llamar x2. Ustedes saben que es x sub 2 y x sub 1. Después les voy a mostrar cómo vamos a hacer esto para que quede correctamente. Bueno, entonces, el peso depende de la talla y de la edad, estoy diciendo aquí, ¿sí? El peso depende de la talla y de la edad. Bueno, ya está aquí. Ahora, para que yo pueda utilizar mi nueva herramienta que acabo de hacer, tengo que tener mi tabla original en columnas. Y fíjense que mi tabla original acá está en filas. Entonces, primero tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque por defecto
para hacer mi análisis de datos, tengo que tener de esa forma. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Fíjense, van a seleccionar, que ya hicimos, creo, a ver. No, no hicimos todavía. Era en otra clase. Vamos a seleccionar completo la primera fila, desde la I. Y van a poner control, o sea, copiar. Y acá atiendan. Van a colocar en algún lado para hacer el cálculo. Por ejemplo, yo pongo aquí. Si pueden poner en la misma por cualquier eventualidad. No le va a afectar, pero por ahí hablamos de celdas, entonces para que todos hablemos en el mismo idioma. Entonces, este está en M2. Entonces, aquí van a poner clic derecho y van a entrar donde dice pegado especial. Pegado especial. Y aquí vamos a seleccionar valores y transponer. Valores, transponer. Aceptar. Y ahí tengo entonces ya en columnas. Pongan así, centren bien para que quede así correcto el centrar en este. Hago lo mismo con el siguiente. Entonces, seleccionamos toda la segunda fila. Control C. Y me voy acá en la N y hago clic derecho. Pegado especial. Valores. Transponer. Aceptar. Centro para que quede lindo. Esta nomás es la función de centrado. Y ahora el último. Tienen que atender bien que queden todos en la misma fila y columnas. Entonces, control C. Y traigo aquí. Clic derecho. Pegado especial. Valores. Transponer. Aceptar. Y centro. Ahí está. Estas son mis variables principales, entonces puedo ponerle en algún color porque no voy a usar para el cálculo. Y espeso. Otra cosa, atiendan bien para siempre a partir de ahora. Así como se acuerdan que les dijo que te quiere o que te ama, entonces acuérdense así también acá. Cuando voy a hacer esto, me conviene siempre poner en la primera columna a la I. Y a los otros después uno al lado del otro. Acuérdense que esta tabla yo podría haber tenido, por ejemplo, primero X1, después X2 y después la Y. O la Y puede estar ahí en el medio. En cualquier lugar nosotros podemos encontrar a la Y, no necesariamente en la primera fila. Entonces, les convendría eso y les voy a mostrar por qué. Porque necesitamos o poner la I al principio o poner la I al final, pero que esa X1 y esa X2 estén juntas siempre. Inclusive para que después no me maree, y como yo estoy empezando, entonces hacemos siempre lo mismo. Primero poner I, después X1 y X2, porque después si cambiamos en cada ejercicio, después nos marea y no sabemos cómo era qué. Entonces si hacemos ya desde ahora sí y fijamos ya así, entonces ya nadie me va a joder por decirlo. Bueno, perfecto, ya estamos entonces hasta aquí. Vamos a olvidarme un Profe, rato de... Decime. discúlpame, es que a mí no me aparece el pegado em, que te da la opción de poder poner en columna. ¿Será que podrías volver a explicar, por favor? Sí, claro, no hay problema. Te muestro este último. Esta última. Entonces, me voy aquí, selecciono completo. Inclusive si te es más fácil, te muestro acá. Clic derecho, copiar. Clic derecho, copiar. Me voy al lugar donde quiero copiar, que es aquí. Entonces, clic derecho. Y ahí tengo que ir a donde dice pegado especial. Pegado especial, le doy clic ahí, no vayan a poner en otra parte, aunque algunos también no son pegados, ese es valores, fórmulas, transponer, pero son independientes, no voy a poder hacer los dos al mismo tiempo. Entonces me voy a pegado especial y señalo valores. ¿Qué significa señalar valores? Significa que me va a copiar tal cual como están en la tabla. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, cuando yo paso a otra celda, a veces esa celda, por ejemplo, no estaba en numérico, estaba en porcentual o estaba, por ejemplo, en números o en texto. Entonces, cuando yo le pongo valores, lo que está diciendo es que tal cual como estaban los datos en la tabla, me va a copiar. Y transponer. Valores, transponer. Aceptar.
Y ahí te tiene que dar ya así. ¿Salió? Sí, sí, profe, ahí está, gracias. Bueno, no hay problema. Ahora sí, entonces vamos a usar nuestra nueva herramienta. Entonces, entramos en datos y vamos a análisis de datos. Y ahí tengo montones de herramientas otra vez dentro de funciones. Tenemos análisis de varianza de un factor, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial, prueba F, análisis de Fourier, histograma, media móvil, y lo que nosotros vamos a usar va a ser regresión. Entonces señalamos regresión. Yo ya tenía regresión porque ya estaba mirando antes. Entonces señalé en regresión y vamos a aceptar. Así. Y fíjense lo que me dice acá. A ver, llevo allá. Así. Bueno, ustedes no van a tener nada de esto. ¿Por qué? Porque todavía no hicieron. Entonces me dice rango I de entrada. Yo ya tengo mi I acá. Entonces hacemos la crucecita esa. O sea, la flecha. Y ahí seleccionamos todos los números que le corresponden a la columna de I. Solamente el número. No la P ni la I. Y entramos otra vez en donde me muestra la flecha. Así. Y ahora vamos a entrar en el siguiente, que es rango X de entrada. Fíjense que me dice lo rango X de entrada. Y vamos a la flecha. Y aquí es en donde voy a seleccionar los dos. Y ahí es la importancia de que estos dos estén uno al lado del otro. A no ser que sepa usar primero este y después este y el del medio que no contenga a la variable. Podemos hacer también con Shift Control, pero para que no entren con esas cositas raras, entonces hacen eso. Seleccionan completamente sus dos variables independientes. Entramos otra vez en la flecha y después me dice montones de cosas que nosotros no vamos a usar. Acá está lo importante de esto también. Fíjense, me dice residuales. Residuos estándares, gráfico de residuales y curva de regresión ajustada. Podemos mirar después, cuando ya salgamos de aquí, vamos a mirar un poco qué nos dan estas cositas. Ahora no quiero complicarles con eso. Entonces vamos a aceptar. ¡Tarán! Y fíjense que me da en una tabla separada este título. Si les di así, entonces ya saben hacer regresión múltiple. Fíjense si coinciden los números que ustedes tienen allí. Por lo menos, no sé, lo que están acá en este cuadro. ¿Salió? Sí, profe. ¿Salió? Sin problemas. Ok. Ahí les está diciendo Rafa también al compañero cómo tiene que hacer en su Mac. Bueno, por ahora nos vamos a olvidar de esto, ¿sí? Nos vamos a olvidar y vamos a ir aquí, en nuestra tabla original. Nos olvidamos un ratito y después continuamos con eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer paso por paso lo que me está pidiendo. Me dice en el número 1, plantear el modelo de regresión. Entonces, nuestro modelo de regresión es eso que habíamos visto. ¿En dónde? En la presentación. Esto que habíamos visto al principio. Esto es lo que quiere que hagamos. Esto que tenemos aquí. Entonces vamos a escribir esto. Y fíjense cómo voy a hacer para hacer mi subíndice. Y para que me quede así una ecuación así súper sururú. Entonces vamos a colocarnos en cualquier parte y entramos en insertar. Insertar. En lo posible tienen que tener todo el Excel en la pantalla. Porque si no, no van a poder ver lo que vamos a hacer. Insertar. Y nos vamos a donde dice ecuación. Entren acá en ecuación. No en la flechita, sobre la palabra ecuación. No pongan la flechita de al lado. Y fíjense que les dan estas herramientas que es
que le llamamos editor de ecuaciones. Yo necesito entonces mi modelo así con el subíndice. Entonces vamos a entrar en donde dice índice. Entren en donde dice índice. Y acá me muestra cómo yo quiero escribir. Este es superíndice y fíjense que acá me dice subíndice. Este es superíndice y este es subíndice. Fíjense que me dice lo ahí, subíndice. Entonces selecciono este, subíndice. Y acá voy a agrandar un poco más para que vean. Agrando un poco más para que vean cómo le sale. Le sale así. Entonces, quiero que se coloquen con el cursor en el primer recuadro, en el primer cuadro. Y tiene que aparecer así en gris. Ese gris me está indicando dónde tengo mi cursor y dónde yo puedo escribir. Y ahí entonces voy a poner mi I mayúscula. Con espacio puedo irme en el otro cuadro. Espacio y fíjense que ahí ya les coloca en el cuadro de abajo. Y ahí le ponen su I minúscula. Espacio y ahí ponen es igual. Fíjense cómo me va a escribir la ecuación como yo quería que se vea. Ese subíndice no podemos hacer a mano. O si quiero hacer a mano, tengo que buscar el sombrerito. Ese ya es más complicado. Ahora, ¿qué viene después de esto? Y viene beta sub 0. Entonces nos vamos aquí otra vez. Índice y otra vez la segunda ventana. ¿Por qué? Porque ahora necesito beta sub 0. Entonces subíndice y fíjense cómo aparece. Escribo, o sea, pongo mi cursor en el primer rectángulo, en el primer cuadrado. Y ahí, miren dónde voy a buscar mi beta. Esta parte que tengo acá, fíjense, acá tiene una flechita para habilitar más. En la última flechita, habiliten eso. Y fíjense que acá tengo beta. Busquen ahí en el conjunto y acá está beta. Beta. Y cuando ya tengo beta ahí, entonces entro en el otro y ahí voy a poner beta sub 0. Más. ¿Cuánto? Espero que estén siguiendo. Otra vez necesito subíndice. Entonces va a ser otra vez índice, subíndice. Y aquí vamos a poner beta otra vez. Ya tengo beta seleccionada acá. Y 1 en el subíndice. Así. Y al lado de beta sub 1 voy a poner un espacio. Fíjense que cuando pongo espacio, entonces mi cursor ya se ubica al lado. Porque si yo no le pongo espacio, entonces va a continuar como si fuera subíndice. Y ahí voy a tener que usar ¿qué cosa? Y ahí necesito X sub I. Entonces eso es lo que voy a escribir ahora. Otra vez me voy a índice, el segundo, y ahí entonces me coloco en el primer cuadro, y va a ser entonces X mayúscula, y en el otro 1. Más, y ahora el último en lo que es beta. Entonces, entro otra vez en índice, me voy a subíndice, escribo en el primer recuadro beta sub 1. Me coloco aquí 1. Con espacio, en verdad, también les va indicando dónde van a poner. En este caso es beta sub 2. Espacio, índice, segundo, X, mayúscula, sub 2. Más beta sub 0 más beta sub 1, X sub 1, beta sub 2, X sub 2, más el error. Entonces vamos a entrar otra vez en índice, en el segundo, y acá vamos a buscar, fíjense acá, beta, alfa, beta, gamma, y aquí. Y este vamos a usar que es el epsilon. Epsilon, y acá entonces una I minúscula. Y ese es nuestro modelo, el planteamiento del problema de regresión. ¿Por qué uso así? Porque solamente tengo dos variables independientes en este caso. Este es mi error y este viene a ser entonces el coeficiente de intersección.
Si le salió así, entonces nos vamos acá. Selecciono así como está y cuando me da la flecha de la cruz, entonces puedo con clic izquierdo, puedo traer aquí. Así. Si le salió, espectacular. Si no, no se preocupen porque yo igualmente les levanto este Excel después en la caja de herramientas. ¿Pudieron hasta ahí? Chicos y chicas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, así como les dije, si por ahí tienen problema, no importa. Yo después les coloco les envío, o inclusive en el WhatsApp, y después pueden usar de ahí. A partir de cuando yo cargo la primera vez, me lleva mucho tiempo, pero después ya copiamos en lo siguiente, entonces ya es mucho más fácil. Bueno, ahora vamos a describir cada uno. Vamos a describir cada uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer así, fíjense cómo pueden hacer. Para no hacer otra vez la carga completa, entonces seleccionen solamente esta parte. Así, esto nomás yo necesito. La I sub I es igual. Control C y me posiciono en cualquier parte, Control V. Bueno, al pasar a otro no quiere. Vamos a hacerlo otra vez. No me gusta así. Entonces, ¿cómo hago? Insertar, ecuación, índice, el segundo. Y ahí entonces colocamos y espacio es igual. Y llevo acá esto, porque cada uno necesito describir ahora. Pongo ahí. Así. Y ahí describimos. I sub I es igual a ¿qué? Es la variable aleatoria de respuesta. O le pueden poner también, es la variable aleatoria de tal cosa directamente. Pero ¿se acuerdan que en nuestra presentación nosotros ya hablamos de variable aleatoria y también de respuesta? La variable aleatoria de respuesta que representa el peso. Con mayúscula. Ponemos así la P en paréntesis. Ahí está. Tengo que describir qué está indicándome cada uno, porque alguien cuando lee tiene que saber qué significan cada simbolito. Entonces, la variable aleatoria de respuesta que representa el peso. Ahora vamos a caracterizar a nuestra X sub 1. Entonces, otra vez nos vamos a insertar, ecuación, índice, subíndice. Voy a traer en el lugar donde voy a usar, aquí, y ahí entonces en el primer cuadrado, X mayúscula, espacio, 1, espacio, es igual. Y ahí entonces escribimos qué significa X sub 1. Entonces vamos a decir, la variable matemática de predicción que representa la talla, entre paréntesis, P. Así. Esto después ustedes van cambiando solamente el peso, la talla, el nombre de la variable. Esto ya queda como un formulario después también para ustedes, ¿sí? Porque no voy a memorizar la variable aleatoria, la variable matemática. Entonces, como un formulario ya les está sirviendo esto. Bueno, entonces el último no, la X sub 2, entonces nos vamos a ecuación, índice y el segundo. Y ahí entonces escribimos X mayúscula, espacio, 2, espacio es igual. Y traigo para su lugar aquí. Entonces, ¿qué voy a decir? La variable matemática de predicción que representa la edad. Y acá voy a poner una E y le voy a poner una comilla y después esto. Porque si no le pongo comilla me va a dar
como si fuera así, como si fuera euros. Creo que en la segunda, a ver si en la segunda ya lee que yo no quiero ver. Ahí está. En la segunda ya les da. El primero les va a dar un símbolo de euros. Después escriben nomás otra vez sobre ese euro la E y ahí ya queda. Y por último, entonces nuestro error aleatorio. Entonces vamos a cargar eso también. Insertar, ecuación, índice, subíndice. Y acá entonces desplegamos con la flechita y buscamos epsilon. Y en el otro cuadro una I minúscula. Espacio es igual. Y venimos acá. Y ahí entonces decimos error aleatorio. Ahí está. Error aleatorio. Si hicieron esto, es espectacular. ¿Me siguieron? ¿Me están siguiendo? ¿O me están mirando nomás? Ustedes cuando quieren hablar, no sé qué es lo que pasa con ustedes. No importa si no pudieron cargar, después yo les coloco y copian de ahí todas las veces que quieran. Bueno, ya está planteado nuestro modelo de regresión. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la ecuación de regresión múltiple. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a escribir la misma expresión, pero ya haciendo ¿qué cosa? Ya poniendo el valor que le corresponde a beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Entonces, esto voy a escribir. Fíjense si copio y llevo allá a ver qué ocurre. Y hacer el intento. Control C. Inclusive voy a poner en cualquier parte. Control V. Ahí está. Entonces, esto nomás muevo acá abajo. Así. Y ahí nadie me va a decir nada. Bueno, y ahora entonces vamos a escribir nuestra ecuación. Y fíjense cómo voy a hacer. Ahora sí nos vamos otra vez a la hoja que tenemos el resultado del análisis. Entonces nos vamos a nuestra hoja. En mi caso me dijo hoja 3. Bueno, fíjense lo que tenemos en la tabla del resumen. Si agrando más esto, entonces puedo leer. Coeficiente de correlación múltiple. Ahí está. Coeficiente de determinación R cuadrado. Ahí está. Esta es nuestra correlación de la vez pasada que hablábamos de R. R cuadrado viene a ser entonces 0,89. Y la R ajustado, que es medio complicadito para entender, pero vamos a hacer el intento. La R al cuadrado ajustado significa esto. Generalmente cuando yo tengo una muestra, por ejemplo, en este caso no sé cuánto teníamos. Teníamos, a ver, ¿cuántos datos teníamos en la tabla? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, la R ajustado hace 8. Hace 8 menos 1, 7. Entonces, resta 1 y dice que una de las muestras se mantiene fija y que los otros yo puedo hacer una comparación entre esa que fijé. ¿Por qué? Porque si yo tengo las 8 muestras así, entonces yo digo, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿Con quién voy a empezar para hacer mi análisis o mi confrontación o lo que sea? ¿O con quién voy a comparar si están todas en una misma línea? Entonces yo tengo que elegir uno, fijar, y a ese se le dice R cuadrado. O sea, le sacamos 1, pero ese 1 se mantiene como fija. Y en estadística le llamamos grados de libertad, que vamos a usar más adelante también en otros ejemplos. El error típico, viene a ser ese error aleatorio que habíamos visto ahí. El error típico o la desviación típica también que le decimos. Y observaciones, fíjense acá, 8. O sea, no hacía falta ni que haga ese conteo porque acá me está diciendo que tenemos 8 datos, 8 conjuntos de datos. Después tenemos ahí regresión. Acá está la palabra grados de libertad. No entramos a ver varianzas porque no estamos haciendo análisis de varianza. O de variancia también que le dicen algunos. Esto no miramos ni les voy a explicar qué significa porque nos vamos a complicar. Después aquí está lo que a nosotros nos interesa.
Fíjense, y van a tener que seleccionar así y ponerle algún colorcito distintivo. ¿Por qué? Porque esta intersección, este numerito, viene a ser mi beta sub 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que ese era nuestro coeficiente de intersección. La variable x sub 1, entonces este es mi x sub 1, o sea que va a ser para beta sub 1. Y este x sub 2 es para beta sub 2. Después tenemos los errores para cada uno, no entramos a mirar por el momento. Más adelante vamos a trabajar también con esto, pero ahora no nos interesa por el momento. Entonces, esto yo puedo copiar, copio y llevo en mi ejercicio. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Y vamos a reemplazar en el modelo ya con los valores obtenidos. Voy a poner en algún lado, pero después voy a borrar otra vez. Así. Entonces, vamos a reescribir esto. ¿Sí? Reescribir en el sentido de entro en la fórmula y entonces ya reemplazamos. Ese va a ser entonces menos 20,75. Así. Beta sub 1 con su signo. Acuérdense con su signo, por favor. Acá entonces mi beta sub 1 puedo señalar así, completo. Y ahí escribo el número. Ahí ya hice con 2 decimales, entonces voy a cuidar que sea 2 decimales también. 1,86 sería en este caso. Si redondeamos, ese 7 con el 5. Y mi beta sub 2, selecciono estos dos, así. Y también el positivo, porque ahora va a ser negativo. Menos 1,57. Ahí está. El error sacamos. ¿Por qué? Porque el error ya tenemos en la tabla también, pero cuando estoy haciendo un modelo de regresión y en este caso ya es muestral, entonces el error no consideramos por el momento. Entonces, esa es mi ecuación de regresión múltiple. Ven que es muy fácil. O sea, me dice luego coeficiente, intersecciones, la beta sub 0, este es beta sub 1 y este es beta sub 2. Ya no necesito esto, entonces saco de aquí. Suprimo y le saco el color también. Le saco el color y le saco también la parte del cuadro. Ahí está. Bueno, ahí tengo entonces, me dice, halla la ecuación de regresión múltiple explicando el significado de los coeficientes de regresión, así también como las variables del modelo. Entonces ahora vamos a explicar cada uno. O sea, en este caso vamos a explicar el 2075, el 186 y el 157. ¿Cómo explico? Y explico teniendo en cuenta esto que estaba escrito acá. Esto está aquí. Tengo que acordarme de decir aumento o disminución en relación a los signos que aparecen en cada parte, por decirlo. Aquí ustedes pueden ya hacer a mano. Yo voy a hacer con ecuación porque me es más práctico por el hecho de que es más estético. Entonces pongo nomás insertar ecuación y ahí voy a escribir menos 20,75. Así. Pongo 2 puntos. Y me voy acá abajo. ¿Por qué? Porque ahí voy a explicar. Ahí está. 20,75. Si quieren hacer a mano, ya hacen a mano. No importa eso. Estética, ya no importa. Bueno, ¿qué tengo que explicar? Y ¿cuándo i va a tomar 20,75? Y va a tomar cuando tanto x sub 1 como x sub 2 son iguales a 0. ¿Qué tengo como signo? Como signo tengo un negativo. Entonces voy a tener que hablar en términos de disminución. Entonces, ¿qué voy a decir? La disminución promedio del peso. Porque acuérdense que nuestra variable independiente es peso. ¿Y por qué yo digo peso? Porque ahora x sub 1 y x sub 2, que era talla y edad, son 0. Entonces, quien queda mandando es el peso. ¿Por qué? Porque i es igual a peso. Inclusive, si ustedes quieren poner también acá la P de peso, pueden poner. Acá pueden poner, por ejemplo, en vez de X sub 1, una T. Y acá en vez de X sub 2, por ejemplo, pueden usar la E. Eso ya queda a cargo de ustedes si quieren hacer de esa forma. O sea, así. Copio, pego. Así. Y entonces acá voy a decir qué cosa. Acá voy a decir peso
Y está en relación a qué es todo eso. Esto es talla y esto es edad. Pueden hacer sin problema así. ¿Ven? Así como hacíamos también con la primera parte cuando estudiábamos recta. Bueno, ahí está. Bueno, la disminución promedio del peso, coma, cuando tanto la talla y la edad son iguales a 0. Voy a poner entre paréntesis 0 para indicar eso. Punto. Entonces, estoy diciendo, la disminución promedio, porque este es un promedio, niños y niñas, del peso, cuando tanto la talla y la edad son iguales a 0. Este es 0, este es 0, entonces me queda solamente que es peso 20,75. Ahora el otro. Insertar, ecuación, y el siguiente número es 1,86. 2 puntos. Vengo aquí y explico. Entonces, ¿qué va a ser 1,86? En este caso, fíjense que tengo un signo positivo. Entonces voy a hablar de aumento o de incremento. Entonces voy a decir, el incremento promedio del peso cuando la variable talla se incrementa en una unidad adicional. ¿Se acuerdan de esta expresión? ¿Por qué digo incremento? Porque encuentro acá un positivo. ¿Y por qué digo cuando la talla se incrementa en una unidad? Y porque también veo que es positivo. Entonces, el incremento promedio del peso cuando la variable talla se incrementa en una unidad adicional, manteniendo constante la edad o la variable edad. Acá también pueden poner, por ejemplo, solamente cuando la talla. O se pueden poner cuando la variable y también el otro le ponen la variable. Bueno, ahí está. Entonces, esa es mi explicación para esta parte. Fíjense, el incremento promedio del peso. ¿Por qué digo incremento? Porque aquí está en signo positivo. Cuando la talla, ahora es talla el que estoy haciendo, se incrementa, es positivo, manteniendo constante la edad. Y ahora el otro. Ahora el menos 1,57. Entonces, insertar, ecuación, y entonces mi índice, no es índice, directo nomás ahí. Directo, menos 1,57. 2 puntos. Llevo acá. Y entonces, ¿qué voy a decir? Veo un negativo, entonces va a ser la disminución promedio del peso. Cuando la edad es variable, se incrementa en una unidad adicional, manteniendo constante la talla. Ahí está. Acá hay una aclaración que me equivoqué y tengo que admitirlo. Cuando yo hablo de incremento, miro en este caso, el signo. Y en este caso, disminución es del signo. Disminución es del signo. Pero tanto para x sub 1 como x sub 2, acá tengo que hablar en términos de incremento. ¿Por qué? Porque cada vez que aumenta x, ¿qué pasa con la y? Estoy diciendo. Entonces, por eso es que siempre va a ser incremento. Acá no vamos a poder utilizar disminución. ¿Por qué? Porque nuestra idea siempre es que vaya aumentando nuestras variables independientes. Entonces, ahí está. Questions. ¿Dúvidas? ¿Se entendió? ¿Están ahí? ¿Están haciendo? ¿Me siguen? ¿Se entendió, profe? Hábleme, por favor. Bueno, perfecto. Hacemos el siguiente, que dice: halla el coeficiente de determinación múltiple. ¿Por qué? Porque miramos otra vez en nuestra hoja de resumen y yo ya tengo, en este caso, ya tengo que es ¿cuánto? Es 0,89. Fíjense, directo lo es esto.
Inclusive pueden memorizar y usar de ahí nomás. 0,89. Entonces, voy a poner r al cuadrado aquí en el ejercicio. Voy a poner aquí. Insertar. Ecuación. Índice. Y el primero. Porque ahora vamos a hacer al cuadrado. Entonces, r mayúscula al cuadrado es igual a 0,89. Y traigo esto aquí. Miren lo que es esto. Eso lindo está. Bueno, y explicamos también. Acuérdense que nuestro coeficiente de determinación múltiple siempre lo hacemos en función a, o sea, no en función, siempre hacemos en porcentual. Entonces, ¿qué vamos a decir? Directamente yo puedo multiplicar ese por 100, y si es por 100, obviamente me va a dar 89%. Entonces yo voy a decir aproximadamente el 89% de la variable peso o del peso queda explicada por el modelo de regresión que contiene como variables de predicción a la talla y a la edad. Entonces, aproximadamente el 89% de la variable peso queda explicada por el modelo de regresión y que contiene como variables de predicción a la talla y la edad. Pueden decirlo de otra forma también. El 89% del comportamiento de la variable peso queda explicada o queda explicado por la talla y la edad. Pero cuando decimos queda explicada por el modelo de regresión, entonces estamos dándole más énfasis a eso. Bueno, y el último, que es todo lo que hicimos es para hacer esto. Prediga el peso si la talla es igual a 70 y la edad es igual a 13. Entonces, ¿qué hacemos? Y ya reemplazamos en nuestra fórmula que tenemos aquí. O sea, no es fórmula, en nuestro modelo. Entonces, puedo traer aquí, por ejemplo. Copio ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me dice, prediga el peso. Entonces, acá vamos a poner peso, prediga el. Inclusive, fíjense que yo puedo utilizar esa segunda fórmula que tenía porque ahí se ve completo. Voy a hacer eso. Voy a traer esto que habíamos hecho porque ahí se ve la P, la E y la T. Entonces traigo aquí y ahí entonces vamos a reemplazar. Me dice, la talla es de 70. Entonces acá la talla es de 70. Menos 1,57 y la edad es de 13 años, me dice. Así. ¿Sí? Entonces, voy a calcular eso. Puedo poner en Excel también, calcular. No voy a poder calcular ahí porque ese no está para ser calculado. Pero yo puedo calcular. Pongo ahí mi peso. Así. Y cargamos aquí. Entonces, ¿qué cargo? Es igual a 20,75 más 1,86 por 70 menos 1,57 por 13. Enter. Profe, Sí. ¿no es menos 20? Como ¿Cómo? 75. Acá, Al comienzo. menos 20. Sí, querida. Ahí está. Espectacular. Gracias. Dale. Gracias. Menos 20,75, 1,86 por 70, menos 1,57 por 3. Ahí está. Sí, señorita. Muchas gracias. Y entonces acá escribimos nuestro resultado. 89,4. Inclusive puedo poner solo 89 porque acuérdense que nuestros datos originales estaban en entero. Entonces, 89. Voy a poner puedo hacer realce a todo lo que estoy haciendo, lo que estoy calculando, así, en negrita y queda mucho mejor así. En el día del examen, no se compliquen ustedes utilizando editor de ecuaciones. Directo escriben a mano como quieran. No me vayan a
decir después, profe, no sé, me faltó tiempo porque estaba haciendo ecuaciones. Hagan a mano si les es más fácil. Ese también me interesa, entonces dejo así. Este también me interesa, entonces puedo dejar en amarillo completo. Y así es. ¿Ven lo que es de interesante esto? O sea, había sido Excel tenía todo y nosotros no sabíamos. Y ahí está completa el ejercicio. Consultas, dudas. Así como ya les dije, ya les anticipé, en un momento dado yo puedo utilizar como un formulario el primer ejercicio y lo que voy cambiando van a ser solamente los nombres de las variables. Ya no voy a tener tanto problema tampoco para hacer mi explicación. ¿Por qué? Porque va a ser súper mecánico en el sentido de disminución, incremento, y el otro siempre va a ser incrementa. Uno hace cuando son iguales a cero los dos y el otro manteniendo constante una y la otra se vuelve importante. Bueno, cuestiones, dudas, ¿se entendió? ¿Le salió así a quienes hicieron? ¿Sí? No, no sé. Bueno, vamos a dejar un ratito, 5 minutos de receso y venimos otra vez. Un ratito de receso. Vayan a tomar algo o hacer lo que quieran. Un ratito.
Bueno, ya estoy otra vez por aquí. Vamos a continuar. Ahí veo que Rafa quería preguntar algo. Ah, ahora, si te perdiste en el botón, ahora vas a poder hacer, Rafa. Así que atendeme ahora, ¿sí? Atención. Bueno, a ver, el siguiente dice... Y ahora andar un poco más. Se realizó un estudio para determinar la relación entre ahorro, ingreso y capital en una región geográfica dada. Se seleccionó una muestra aleatoria de 10 familias, de las cuales se obtuvo la siguiente información en miles de dólares. En miles de dólares. Y tenemos ahí familia 1, 2, 3 hasta el 10. Tenemos el ahorro, tenemos el ingreso y tenemos el capital. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que discriminar quién es X1, quién es X2 y quién es Y. En este caso, familia no forma parte del cálculo. Esa familia 1, 2, 3 es solamente el registro que yo tengo ahí. No sé, familia 1, familia Pérez, familia 2, familia González, familia 3, no sé, Pérez, por decirlo. Entonces, no forma parte. Cuando yo sé que forma o no forma parte, y en este caso no va a formar parte porque fíjense que ese número es correlativo. Cuando nosotros estamos hablando de variables o muestras aleatorias, no podemos tener un número consecutivo de esa forma. Entonces ya eliminamos directamente lo. Por ahí yo les decía, no sé, no les hablaba de familia, sino les hablaba de otra cosa. Por ejemplo, yo le decía, en vez de 10 familias, decía 10 regiones. Entonces yo iba a poner, por ejemplo, regiones 1, 2, 3, 4. Entonces tampoco va a formar parte del problema. ¿Por qué? Porque son números, así como les digo, consecutivos. Y los consecutivos nosotros no estudiamos. Esas no son variables aleatorias, son variables fijas. Bueno, entonces, ¿quién es quién? El ahorro, el ingreso y el capital. ¿Quién es la I en este caso? Y sin ningún tipo de dudas, nuestra I es el ahorro. El ahorro siempre depende de todo lo que venga. En este caso, sin duda alguna. Entonces, mi ahorro es la I, mi ingreso, entonces le voy a llamar X sub 1 y al otro le voy a llamar X sub 2. Y me olvidé de cambiar ese X1, X2 con lo que ya habíamos hecho en editor de ecuaciones. Pero por el momento no nos afecta mucho eso. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Planteamos el modelo de regresión. Entonces, a ver si puedo copiar directo y ustedes también si hicieron conmigo. A ver si podemos copiar este, y este, y este, y este, y este. Si quieren hacer completo, tienen que hacer con Shift. No sé cómo ustedes le han de tener ahí. La tecla que está sobre control. En mi computadora está una flechita. No sé cómo es el de ustedes. Entonces, copio y traigo acá a ver si me copia. Si no me copia, entonces tenemos que cargar. Ahí está. Cargo completito, ¿ven? Por eso les dije al principio que cuando hacemos la primera vez es medio argelito. Si no pudieron lo hacer, no importa. Ahora van a poder usarlo ya a partir de lo que acabo de mostrarles. Si pudieron hacer todo a la vez, espectacular. Bueno, como no me hablan, no le voy a preguntar, porque no me hablan. Entonces, ¿qué es la I? Es la variable aleatoria de respuesta representa el ahorro. Ahorro. Ya está. Después, que viene a ser mi X sub 1. Mi X sub 1 es la variable matemática de predicción que representa el ingreso. Ahí está. Mi X sub 2 viene a ser la variable matemática de predicción que representa el capital. Pongo la C y me va a dar un copyright, seguramente. Ahí está. Entonces escribo otra vez una segunda vuelta y ahí ya no me da copyright. Si me da otra vez, entonces le ponemos el... Ahí está. Y el último, entonces, ¿qué viene a ser? El error aleatorio.
hablarme? Dígame algo. No quieren hablar, no quieren hablar. Bueno, y colocan bien uno al lado del otro para que sepan quién es quién. Así, cuando les da la crucecita, entonces pueden mover donde quieran. Con clic izquierdo en la mano izquierda y con el touch el otro. Ahí está. Una locura de lindo, no sé cómo les puedo explicar esto. Bueno, y ahora hallar la ecuación estimada. Yo ya sé que en el receso ya hicieron la mayoría, entonces ahora vamos a ver si es así mismo como tiene que ser. En este caso, otra vez tenemos en columnas, o sea, en filas. Necesito llevar en columnas. Entonces seleccionamos completo, control C, me voy acá arriba, en cualquier parte, y hacemos clic derecho, pegado especial, valores, transponer, aceptar. Hacemos lo mismo con el siguiente, o con la siguiente fila. Control C, ponemos en la misma altura de I, pegado especial, valores, transponer, aceptar. Y el último, la última variable, clic derecho, pegado especial, valores, transponer, aceptar. Listo. Y fíjense cómo es mucho más fácil lo que les dije también de poner primero la y, después las dos x juntas, o primero las dos, primera x y después la y. Entonces ya ustedes se quedan haciendo eso. Bueno, me voy entonces a datos, análisis de datos. Rafael, el que se perdió acá, análisis de datos. Y buscan regresión. Al tener regresión, aceptar. Y ahí entonces, como yo tenía el anterior, entonces queda ese como memoria, por decirlo. Inclusive a veces también lo que hacemos es borrar la memoria, así como hacemos con la calculadora también. ¿Para qué? Para que no ocurra eso, que cuando yo haga 2 o 3 ejercicios de seguido, entonces no me esté generando este problema. ¿Qué hago yo? Le saco nomás esto así, ahí. Y entro en la flecha. Y ahí, cuando me da, entonces elegimos los valores de la i, así. Otra vez entro en la flecha y ahí me da el otro. Sacamos esto de aquí y entro entonces en la flecha y seleccionamos todas las variables x. Entro otra vez en la flecha y aceptar. A poner un poco también residuos y residuos estándares y gráfico de residuales y curva de regresión ajustada y gráfico de probabilidad normal. Vamos a poner todito esto y a ver qué nos da. Aceptar. Y ahí está. A ver cuánto les dio su intersección. Acá está nuestra intersección. Estos son los gráficos que me dan, ven, curva de regresión ajustada, variable X, gráfico de residuales. Esto vamos a estudiar bien en un capítulo. Miren, gráfico de residuales. Re interesante está esto. Qué pena que no le vamos a hacer caso por el momento. Bueno, ese quería ver nomás de onda. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos desesperadamente estos coeficientes. Entonces, llevamos de aquí en la otra hoja para poder trabajar. Traigo aquí y después eliminamos de ahí. Copio otra vez de la hoja anterior esto que ya teníamos. Bueno, ahí no sé qué tanto nos va a ayudar. Esto y esto y esto. Control C, Control V. Aquí. Bueno, y entonces podemos trabajar también con los nombres de nuestras variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Este va a ser entonces para mí ahorro. Ahorro es igual a
menos 1.73, 1,73. Después la variable x me da 0,15, 0,15, y en vez de la t, entonces va a ser ingreso. Y el otro me da menos 0,03. Y esto entonces es capital. Ahí tienen. Si quiero ser un poco más detallista en el sentido de notación, puedo ponerle el sombrerito a la A, así como hacíamos con la recta. Entonces, señalo la A, entro en insertar, me voy a ecuación y entonces aquí entro para ponerle su sombrerito. Acá entran en acento y el cuarto, circunflexo, circunflejo, dice acá. Circunflexo es... Ahí está. Y entonces acá escribimos la A con el sombrerito. ¿Qué era? ¿Qué significa esa A con sombrerito? Que es una recta, o sea, un modelo de regresión estimada. Así, ven cómo queda mucho más chusco esto. Puedo poner acá en el medio, así. Y entonces acá ponemos los numeritos que tenemos para explicar. Menos 1,73, 0,15, 0,03 negativo. En algunos casos, por ejemplo, les puede salir 0,00 y algo. Igualmente tienen que hacer por lo menos hasta 3 decimales hasta que encuentren un número diferente a 0. ¿Por qué? Porque no me puede dar un 0 absoluto, pero me puede dar, por ejemplo, 0,003. Entonces igual tienen que poner hasta 3 decimales por lo menos. Bueno, y ahora empezamos a explicar entonces. ¿Qué es ese 1,73? Es un negativo, entonces la disminución promedio del ahorro cuando tanto el ingreso y el capital son iguales a 0. Depois, ¿qué más? 0,15. En este caso es positivo, entonces ¿qué decimos? El incremento promedio. El incremento promedio del ahorro cuando la variable ingreso, cuando el ingreso, o la variable ingreso, cuando el ingreso incrementa en una unidad adicional. Y acá pueden joder también diciendo en miles de dólares, no sé qué nos decía. Incrementa en una unidad adicional manteniendo constante el capital. ¿Cuál capital? Y el otro entonces va a ser la disminución promedio del ahorro cuando el capital incrementa en una unidad adicional, manteniendo constante el ingreso. Ven que es re fácil. Esto, si esto nos sacan un 5 así, no sé. Sé qué es lo que va a pasar de ustedes. Porque ahí está. Lo que les dije, si ustedes ya manejan qué significa cada uno y solamente cambian variables, entonces esto es la Biblia para ustedes. Ok. Determina el coeficiente de determinación. Entonces voy a mirar cuánto me dio mi coeficiente de determinación. Acá está, coeficiente de determinación. Y me da 0,87 sería. Si se fijan, es 0,87. Entonces copio de acá mi r cuadrado y llevo acá en el ejercicio 2. 87 les dije. Ahí está. ¿Será que me sigue? Demasiado quiero ver qué es lo que están haciendo ahí. Bueno, entonces, ¿qué voy a decir?
Oh, ¿sí? ¿Me escucho? Sí, te seguimos, profe. Ah, bueno. Hágame feliz, por favor. 87. Entonces, 87%. ¿Qué voy a decir? Aproximadamente. Ya sé que a esta hora como que ya ni si bailo acá ya va a ser divertido, pero vale, ya potable. Este es nuestra vida ahora. Aproximadamente el 87% de la variable ahorro quedado explicada, porque es variable, por el modelo de regresión, que contiene como variables de predicción al ingreso y al capital. Ahí, 87%, na. Y el último me dice, y ahí está también el secretito que les dije, prediga el ahorro cuando el ingreso es 120 y el capital es de 200. Entonces, hacemos como fizemos no quadro anterior, ou seja, vamos a usar esto, copio y pego acá. Y reemplazamos. Entonces, el ingreso me dice que es 120 y el capital es de 200. 200. Ahí está. Le saco su amarillo porque no forma parte de un cálculo. Entonces sacamos aquí, sin relleno. Le saco su negrita también. Ahí está. Y acá hacemos el calculito. Es igual menos 1,73 más 0,15 por 120 menos 0,03 por 200. Les da 10,3. Entonces, copio este mismo, traigo aquí y le ponemos entonces que me da 10,3. Puedo poner, o 10 nomás, como quieran. Inclusive, si quieren usar eso que les dije, miles de dólares y esas cosas, también pueden poner. 10,3. Y ahí terminó nuestro ejercicio tan espectacular. Questions, dúvidas, algo que quieran reforzar que no entendieron. Chicos y chicas, háblenme o callen para siempre. Súper claro, súper claro. ¿Entendieron? Para mí se entendió bien. Bueno, o sea, ¿puedo dormir tranquilo entonces? Sí, profe. Sí, profe. Da gusto hacer esto. Tienen que replicar si por ahí no me siguieron. Hagan otra vez los mismos ejercicios. Miren dónde tienen problemas. Y me avisan si hay cuestiones que no están pudiendo. Para eso estamos en el grupo también, para ayudarle en lo que quieran. Bueno, vamos dejando esto por aquí. De hoy en noche continuamos. Vamos a hacer un poco más complicadito en el sentido de cómo discrimino esa variable, porque se dan cuenta que al fin y al cabo el secreto radica en eso, en el de determinar o el de discriminar bien quién es y quiénes son X1 y X2. Siempre vamos a trabajar, por ahí aparece X3 también, pero eh, puede aparecer, no hay problema. Y podemos hacer también, ya sabemos cómo se hace. Bueno. Vamos dejando Profe, ¿para entonces cuándo va a ser la grabación? ¿La qué? La grabación de la Ahora ya les clase. coloco. Ahora ya les coloco. Ustedes Ah, tienen que genial, buscar. gracias. Sí, tienen que buscar siempre en foro de discusión, ahí donde entraron hoy. Y les voy a subir también este material. Súper, profe, gracias. Justo eso iba a preguntar.
Sí, ahora ya, Gracias. Gracias, ustedes profe, ya, muy amable. hay gente que veo, porque cuando yo estoy subiendo, yo voy viendo ya quién va viendo el video y a veces digo, espectacular, este está estudiando, demasiado le gusta. Bueno, un gusto, cuídense mucho por favor y nos vemos en 8 días más. Cuídense, cuídense, eso nomás es lo que vamos a tener que hacer en estos días. Buenas noches, buen descanso, felices Pascuas otra vez y que estén bien. Chaucito, en 8 días nos vemos.